bienvenidos en esta tarde a este episodio de podcast Soplo de Vida. Hoy traemos un tema muy importante y un testimonio impactante que sé que será de mucha bendición para todo aquel que nos esté escuchando por medio de esta plataforma, que es el tema que hemos puesto: la cárcel sin muros, cuando tu mente se vuelve tu enemigo. Y en esta tarde tengo el privilegio de compartir esta palabra y este testimonio tan impactante con mi hermana Ruth Pérez. Es una bendición y un placer compartir este impactante testimonio que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Amén. Me siento bendecida y agradecida por la oportunidad que me has brindado de poder compartir mi testimonio, y espero que sea de mucha bendición para las personas que están escuchando. Y aprovechando el momento, quisiera mandarle un saludo a mis padres allá en Guatemala, a mis hermanas, a mis hermanos que yo sé que están viendo, y a toda la audiencia que está ahorita conectados. Gracias. Así es. Um, en esta tarde queremos compartir un tema y un testimonio que es de tanta importancia en estos tiempos, que muchas personas lo están padeciendo y no mira edad, no mira raza, no mira cultura. Es algo que está padeciendo muchas personas, y que es la depresión y la ansiedad. Sí. Tengo una serie de preguntas. ¿Cómo fue que esto entró a tu vida para poder atacarte? ¿Cuál fue la puerta que sentiste tú que se abrió para que tuviera acceso a, a atacarte? Porque yo sé que esto, como todo testimonio, hemos tenido la oportunidad de compartir varios testimonios en esta plataforma. Todo lleva una raíz de dónde proviene esto. Quiero que nos testifiques, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo fue el inicio de esta situación? Pienso que esto empezó desde la niñez. Eh, Vivimos en una familia poco conflictiva. Entonces, en ese entonces, pues yo estaba pequeña, como unos 8 años. En una de las crisis que mis padres tenían, fue eso de que mi mamá padeció depresión por 7 años. Entonces, en una de esas crisis, ella atentó contra su vida. Entonces, yo corrí detrás de ella y quise en mis fuerzas intentar parar, pues, que ella no se hiciera daño a sí misma. Entonces, lo único que pude ver es y sentir en ese momento es abrazarla y decirle: todo va a estar bien, no te preocupes, vamos a estar a salvo. Entonces, cuando yo voy y la veo en ese acto, eso me impactó mi vida. Entonces yo dije, ya la abracé y le dije: no te preocupes, Dios nos va a ayudar a salir de esto. Entonces yo ya empecé a ver como después de ese episodio, yo empecé a tener más el cuidado de lo que había en casa, porque ya venía a mi mente: no, con esto se pueden lastimar, con esto puede pasar algo. Hasta lo más mínimo yo podía como decir: van a suceder, van a poderse hacer lastimar con esto, van a hacerse daño con esto. Entonces, como que yo ya me fui involucrando más en eso, ya mi mente ya trabajaba de diferente manera, porque mi enfoque era que mi mamá no se hiciera daño a sí misma. Yo pienso que, como tú dices, ¿verdad? Hay ciertas acciones que pasan en nuestras vidas, que marcan nuestro corazón y que impactan nuestras vidas, ¿verdad? Como en este caso, nosotras, literal, ¿verdad? Somos hermanas, estábamos estando en la misma situación. Pero en esa parte para mí fue diferente, porque yo vi
otras etapas del matrimonio de mis padres, pero en esa etapa de enfermedad de nuestra mamá, es como que yo estaba presente, pero a la vez mi enfoque era no de protegerla, porque yo no vi esa situación con mi mamá de que ella atentara contra su vida, porque pues estaba en la escuela. Pero por eso a mí no me afectó en esa área, a mí me afectó en diferente manera. Pero como tú estabas ahí, pues eres la más pequeña, estabas ahí casi todo el tiempo pues con ellos y más con mi mamá, es como que sufriste esa etapa bien fuerte de que pasó mi mamá por 7 años, estuvo hundida en la depresión y la ansiedad, que casi pues la llevó al borde de la muerte. Sí. Y sí me acuerdo yo que después de ese día, radicalmente tu vida cambió. Sí, porque yo pensaba, mi mente siguió trabajando y pensaba, tal vez hasta lo más significante, con esa bolsa puede pasar algo, ella puede intentar contra su vida. Nunca pensé que ella me pudiera hacer daño porque no lo sentía así, sino que mi preocupación era de protegerla a ella. Entonces, como que me volví muy codependiente de lo que ella pasaba. Y yo platicaba con ella y me interesaba lo que ella pensaba, pero sí no se me borraba la imagen de mi mente. Esa fue la puerta de acceso que el enemigo encontró para en un futuro querer dañarte, porque eso es bien importante, ¿verdad? Decirlo, tomarlo en cuenta, que cuando hay alguien que lo padece en la familia, como por decir nuestra mamá lo padeció, es fácil que se quiera transferir. Entonces, en nuestra familia, sí, mis hermanas han padecido depresión y ansiedad. Yo lo he padecido en una etapa un poco leve, un poco más leve, porque no me afectó en la manera que a ustedes les ha afectado. Y más que yo estamos tan cercanas acá, que yo pude ser parte de ese proceso que pasaste en la depresión y en la ansiedad. Ahora, ¿cómo afecta esto cuando, porque nos venimos para este país cuando tenías 15 años, aquí cumpliste 16 años? ¿Cómo impacta esto tu vida de la transición de venir de nuestro país a este país en cuanto a las secuelas de lo que, de la niñez que tú nos compartes, que de esa situación de que pudiste percibir y se quedó tan impregnada en tu mente de la ansiedad y la depresión que estaba padeciendo mi mamá? Bueno, cuando yo llego a este país, bueno, en tiempo atrás en Guatemala yo recibo una palabra por parte de unas personas que estaban involucradas con mi papá, porque mi papá abría iglesias y siempre atendió al llamado, ¿verdad? Y siempre nos cargaba ahí participando de lo que son las escrituras de las iglesias. Entonces recuerdo que esta vez este hermano me mira y me dice, Dios va a hacer algo grande en ti, pero te va a probar. Y va a venir una prueba que tú no vas a entender. Entonces eso quedó así, yo tenía como 9 años. Me vengo a este país, sale la oportunidad, me vengo a este país y en busca de trabajo fuimos con mi cuñado y yo presencié un delito en el bus. Entonces ver a alguien que lo mataron dentro del bus a mí me impactó. Entonces pasó todo eso, mi cuñado me pregunta, ¿está bien? Y yo le dije, sí. El paramédico me pregunta, ¿está bien? Y le dije, sí. Y ya llegando a la casa ese día en la noche, yo comí todo, intenté cepillarme, y ya cuando yo intenté cepillarme, ya pues mi rostro no respondía. Y yo me vi al espejo y dije, ¿qué está pasando conmigo? Me asusté. Y cuando yo veo que no puedo ni siquiera sostener agua, no puedo cepillarme, no puedo hacer nada, yo me quedo viendo al espejo y dije, ¿qué pasó?
Y siento que ahí como que lo que estaba apagado de mi niñez, como que se destapó. Entonces yo digo, y me empecé a ver al espejo y me veía y yo decía, estoy fea. O sea, ¿qué fue lo que pasó? No puedo hacer nada. Yo me sentía como inútil, pues a pesar de que tenía mis manos, mis pies, yo sentía que la gente me iba a ver mal. Pero empecé a hablar con Dios y le empecé a decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo esto. No quería ni comer, no quería salir porque estaba entrando en una etapa de depresión que yo no lo veía tan grave en ese momento. Entonces viene Dios y me dice, ve al espejo. Y yo así como, ¿por qué al espejo? Y cuando me lleva al espejo, me dice, mírate, no, yo no te veo como tú te ves. Yo te veo diferente. Entonces empecé a trabajar en mi mente. Pensé que podía controlar los pensamientos que venían a mi mente, en mis fuerzas. Entonces yo cuando comía me iba al zinc del baño, o sea, porque estaba el zinc afuera y el baño estaba aparte donde vivíamos. Entonces yo comía ahí y yo me veía en el espejo, yo estaba comiendo y yo misma me decía, Ruth, esto es temporal, no va a ser para siempre, esto es temporal. Entonces, como que fui viendo esa etapa de mi vida, como que, ok, lo vamos a superar. Dios ya me dijo y que Él me ve de diferente manera y lo vamos a superar. Pero cuando se me arreció más de entrar en la depresión fue cuando conozco a mi esposo. Porque yo dije, no, pues no le voy a gustar a nadie con mi rostro así. O sea, yo me autodevaluaba por mi condición. Entonces recuerdo que cuando esta persona nos invita también, bueno, te invitó a la iglesia y me dijiste, vamos. Dije, ok. Entonces, porque había una necesidad dentro de mí de buscar de Dios, ¿verdad? Pero pues en mi mente estaba eso. O sea, no vas a tener a alguien por tu físico. Y veía mis fotos de antes y mis fotos de después. Entonces dije, no, lo voy a dejar ahí, ya no puedo. Pero en esta parte, no sé, ¿verdad? Quiero entrar en un tema un poquito fuerte, pero creo que es importante porque hay etapas en nuestras vidas y situaciones que pasamos, ¿verdad? En nuestras vidas, que también conllevan a una, no solo una depresión, porque la depresión empieza leve, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando se hace una ansiedad, es que ya siento yo que es la parte agresiva de esa situación, ¿verdad? De ese problema que se va creando, ¿verdad? Con la cuestión de la mente, de que uno no puede dominar sus pensamientos en cuanto a lo que está sintiendo uno, ¿verdad? Las emociones que está sintiendo uno. Que fue cuando venimos a este país. Cuando llegamos a este país. En la avenida de la frontera para este país. Bueno, ahí porque yo pienso que ese es un punto muy importante para lo que conllevó después, porque fue como que me lo guardo. En esa etapa me pasó algo tan extraño. Cuando yo vengo a este país, nunca en mi vida me imaginé, ¿verdad? Yo dije, igual, yo llego, regreso y ya. Ese era mi pensar. Pero Dios tenía otros planes para mí. Aunque yo no lo entendía en ese momento, Dios ya había planeado algo para mí. Cuando yo llego a este país, creo que muchas mujeres que tal vez estén escuchando o vayan a escuchar este podcast, se van a sentir identificadas conmigo. Fue difícil en su momento y creo que Dios ha tenido ese cuidado y esa misericordia en mi vida, ¿verdad? Como muchas personas hemos venido de esa etapa, y yo fui abusada cuando vine a este país.
no lo entendía, tenía solo 15 años. Y yo recuerdo que le dije a la persona, dije, ok, hazlo. Mi cuerpo vas a tocar, pero mi alma no te pertenece. Y recuerdo que yo puse mi mente en blanco. Y yo dije, aquí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú me piensas hacer daño a mí, pero yo sé que tu alma va a ser alcanzada. Y recuerdo que puse mi mente en blanco, salgo ya para venir para acá. Y yo me vine con eso y le dije, Señor, a mí no me pasó nada. Mi cuerpo tocaron, pero mi alma está intacta. A mí no me pasó nada. Pero como tú dices, ¿verdad? Como que me lo guardé yo. Y dije, ok, aquí va a estar, no se lo voy a decir a nadie. Pues tú te diste cuenta. Y yo dije, nadie va a saber más de esto. Y siento que eso me ayudó. Porque no todas las mujeres reaccionamos de diferente manera cuando hay un abuso. Reaccionamos, otras se meten o se refugian como en conocer a más personas, a más muchachos y así. Gracias a Dios no fue mi punto, ¿verdad? Pero yo siempre le decía a Dios, Señor, mi vida está escondida en ti. Tú guardas mi vida. Y siempre venía cantando esa alabanza. Y cuando yo pasé ese suceso, recuerdo que cuando viene lo de la parálisis y todo, me contraía eso, me venía eso. Y era un dolor guardado. Y eso es cuando venía esa voz y me decía, es que eres un objeto. Te utilizaron. ¿Qué vas a valer tú? Si ya pasó ahorita la parálisis, ¿qué esperas? Y yo siempre en mis fuerzas, ¿verdad? Así como que no, o sea, yo valgo, yo tengo que hacer algo para salir de eso. Siempre pensé que podía controlar la voz en mi mente. Entonces, eso me como que lo guardé y lo dejé así como que, ok, ahí te dejo, ya no te recuerdo más, yo ya se lo entregué a Dios, ya fui libre de eso. Pero esto me venía como tocando la puerta, como que arreciando en cada etapa de mi vida, como que los pensamientos ya eran constantes. Entonces eso me lleva a cuando fuimos a la iglesia. Yo veo a este muchacho y yo dije, no se va a fijar en mí. ¿Quién va a querer andar con una persona que fue abusada y que tiene parálisis? Nadie. Entonces yo me autodevaluaba siempre. Yo decía, no, nadie va a querer andar así. Mejor ni le busco. Pero empezamos a salir con él. Fuiste testiga. Fue de que nos conocimos rápido. Nos casamos rápido. Y ahí empezó. Como que un poco más, metiéndose más fuerte en la ansiedad, tocando más fuerte. Recuerdo que en esta etapa que nos movimos a Idaho, fue una decisión, ahora pienso que fue una decisión que no debí de tomar en ese momento, pero siento que Dios tiene sus planes y sus propósitos. Entonces, yo no sabía lo que él andaba haciendo. No sabía que él andaba, pues, tomando, drogándose. Y cuando llega ahí, él me deja totalmente. Él se va porque él es diseñador gráfico. Y él se fue ahí nos fuimos ahí porque él iba a trabajar en un periódico. Entonces cuando nos fuimos ahí, él llega y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, no me esperes y hasta que termine el periódico. Yo lo veía hasta ahí normal. Yo dije, pues sí, viene a trabajar y todo. Cuando yo veo que él ya pasan semanas, no llega ni nada, yo decido meterme con Dios, en intimidad con él, porque yo ya veía cosas raras en él. Refugiarte en él. Refugiarme en Dios.
Entonces siempre venía eso a mi mente, es por lo que te pasó, porque yo se lo conté a él. Por eso él no te valora, porque por lo que te pasó. Entonces había como esa espinita y esa voz ahí tocando. O sea, en cierta manera ese fue el antecedente para empezar a escuchar esa voz más seguido. Más seguido. Y luego viene lo de la parálisis que vino a complementar ya que ya había un daño ahí. Y más sin embargo el de la niñez también. Entonces, son cosas que a veces tú que escuchas, tal vez estás pasando alguna situación y viene esa voz interna a decirte, como lo comparte aquí mi hermana, de decir, no vales nada. ¿Quién se va a fijar en ti? Mira, pasaste esto, has pasado aquí, has pasado allá, como ya lo estás testificando. Saber identificar esa voz y cómo actuar en ese momento, porque a veces lo dejamos como, ay, solo son pensamientos, pero eso es progresivo y más con el diario vivir se va haciendo más frecuente, como ella lo está testificando, pero Dios, como ella lo recalca, Dios tiene un propósito y Dios permite cada situación porque hay un propósito que ya está de parte del Señor. Y todo lo que pasamos es parte de nuestro crecimiento espiritual y para llegar a una madurez y para llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque todo lo que Dios permite es necesario para nosotros porque es un aprendizaje para nosotros, porque hay mucha necesidad. Nosotros no sabemos quién lo puede estar pasando, la vecina, la prima, la hermana, quién puede estar pasando una necesidad y tal vez tiene miedo decirlo, como ella dice, no lo voy a contar, lo voy a dejar en mí, ese dolor. Y no es bueno tampoco porque ya hay un daño y todo eso que uno va guardando internamente, el cuerpo físicamente lo está resintiendo. Entonces, la verdad es muy importante lo que este tema, este testimonio, porque como vuelvo y te repito, hay mucha gente batallando, padeciendo, porque esto no viene nomás porque sí, esto viene a base de situaciones que pasamos en nuestra vida. Y siempre es progresivo, como dices, porque al menos yo pensaba, lo puedo controlar, lo puedo disimular. Cada etapa de mi vida que había dolor, yo trataba de sonreír más y decía, no, la gente no se va a dar cuenta de lo que yo estoy pasando. Y ahí, fíjate, ahí es donde entra como una doble personalidad. Sí. Porque yo decía, no, o sea, estoy pasando mi problema, pero lo voy a tener oculto en la casa. Yo voy a reflejar afuera que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque yo lo estaba haciendo en mis fuerzas. Sí. Entonces yo decía, no, yo voy a reír, voy a ser alegre en la calle con las personas que me conocen para que no se den cuenta de lo que yo estoy pasando. Por el miedo también al rechazo. Entonces yo decía, muchas veces oculté muchas cosas y decía no, pero cuando yo llegaba a la casa, yo llegaba literalmente a llorar. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué otra gente es feliz y yo no? ¿Por qué otra gente tiene una familia y yo no puedo tenerla? Y eso me llevó como a reclamarle a Dios y de decir, ¿por qué tú permites que las personas de afuera estén felices y yo por qué no lo puedo ser? O sea, de ahí salió la frase, ¿verdad? Que me diste, sonriendo por fuera, gritando por dentro, la cruda realidad de la depresión y la ansiedad. Y muchas veces yo decía, cuando se fue arreciando más, muchas veces yo llegué a la casa y llorando en mi cama, viendo, bueno, vamos a ir por etapas, ¿verdad? Pasa eso en Idaho
Yo me meto con el Señor, veo lo que Él estaba haciendo, me entero lo que Él estaba haciendo. Yo dije, no, yo ya no puedo, yo me voy a regresar con mi hermana. Y le dije, Señor, ayúdame, porque yo aquí no conozco a nadie. Entonces, Él me habla y me dice, ya no intimides conmigo por Él, para que lo cambie a Él. Cambia tu oración. Ahora pídeme para que te cambie a ti, para que puedas ver de otra manera tu proceso. Y yo dije, ok, yo lo voy a hacer. Empecé a meterme con el Señor. Yo no, máximo yo dormía 2 horas. De ahí yo me pasaba orando, hablando con Dios. Y me fortaleció, porque me enteré de cosas que iban a suceder si yo no me vengo de Idaho, que tal vez yo en mis fuerzas no hubiera aguantado. Sí. Entonces Dios es tan sabio que te dice y te da instrucciones de lo que tú tienes que hacer para cuando llegue, por decir así, el golpe que el enemigo te quiere dar, tú ya estés fuerte y poder decir, ok, Dios ya me capacitó, tú no vas a entrar más aquí. Sí. Entonces, yo regreso porque salgo embarazada de mi primer hijo, que se llama Samuel, y yo le digo, no, yo me quiero ir. Entonces, cuando yo llego acá a California, yo me entero que la persona con la que él estaba saliendo allá, porque él tenía otra relación, me iba a ir a buscar a mí. Entonces yo cuando me regreso, yo le dije, ok, ¿sabes qué? Echémosle ganas. Entonces, y en Idaho yo tuve una situación como por decir, yo sentía que iba a morir. Un colapso, porque ese punto a mí la verdad, para mí fue tan, sentí una impotencia, porque cuando a mí me llama el pastor, un pastor donde tú asistías a la iglesia, Sí. que Dios lo puso como ese ángel guardián. Porque cuando él me llama a mí, ¿cómo consiguió mi número? No lo sé, porque estabas en un punto tan vulnerable y tan crítico, que cuando él me habla a mí, me dice la situación que estabas pasando, yo me quedé, porque era eso, como tú dices, la doble personalidad. Cuando hablabas conmigo, que yo te decía, no, es que yo siento que no estás bien. Y me decías, no, sí, estoy muy bien. Estamos saliendo adelante, estamos echándole ganas. Pero, disculpa que te conteste ahí. Esa es una manera de como autocontrolar tu vida, porque yo pensaba que al contarte eso yo estaba profetizando lo que yo quería ver. Es como cuando te entra la confusión. Entonces yo decía, no, yo voy a empezar a profetizar lo que yo quiero ver en mi vida. Pero, porque igual manera yo no te lo dije abiertamente, pero cuando él se iba por semanas, yo me iba a la frontera de Oregon a cortar cebolla y papa, porque estuve mucho tiempo comiendo sopa de cebolla y sopa de papa. Ahí fue donde yo empecé a comer la maruchá cruda, porque no tenía que comer. Entonces yo sabía que no te podía contar eso, porque aparte que me ibas a regañar, me ibas a decir, regresate. Sí. Entonces como que yo quería pasar esa etapa en mis fuerzas. Quería, como por decir así, tapar el sol con un dedo. Entonces llega un momento que él llega y me dice, ahí fue cuando empezó a tocar más fuerte la puerta de la depresión. Yo pienso que porque la depresión ya estaba. Era pero como que la ansiedad. La ansiedad. Ajá. De querer controlar la situación. Entonces, él llega y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y le dije, ok, estábamos recién casados. Y le dije, está bien. Y así llegó y me dice, voy a hacer lo posible de estar aquí, porque tú no conoces a nadie. Pero no quiero que me laves, no quiero que me cocines, no quiero que me abraces, no quiero que te acerques a mí. Yo no sé qué va a pasar, vamos a tramitar los papeles del divorcio, porque yo ya no quiero nada contigo. Y yo recuerdo que yo me le quedé viendo y me dice, porque la verdad nos casamos muy rápido y no quiero ya más problemas. Pero como autocompaciéndose de mí, ¿verdad? Autocompadeciéndose de mí.
diciéndome... Sí, porque llegó un punto que te dijo que se había casado contigo porque le dabas lástima que estabas sola, indefensa. Exactamente. Y me dice, pero voy a estar aquí contigo porque no conoces a nadie. Como ese es tu consuelo, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer de cuenta que no me dijiste nada. Yo hice un pacto delante del Señor y Dios va a ser el que decide si nos divorciamos o no. Pero para eso ya tenía el nudo aquí en la garganta. Y yo lo que quería era salir. Yo le dije, yo lo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer como esposa. Y yo veo que él se me queda viendo, entonces le dije, ¿ya terminaste? Y dice, sí, ok. Me levanto, salgo para el baño, pero cuando yo salgo al baño, yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Que llegué al punto que me desmayé y yo ya no recuerdo nada. Sí, tu cuerpo colapsó. Cuando yo reaccioné, ya reaccioné en el hospital. Que me estaba dando algo en mi corazón por que es una crisis, me dijeron, de nervios y ansiedad, pues porque yo no tenía el control de esa situación en ese momento. Entonces fue eso como que diciéndome, no, ¿sabes qué? Sal de aquí, porque no, ya no puedes estar más aquí. Entonces ahí es donde entra esa frase, es donde entra eso a mi mente. Algún día me va a ganar la depresión, algún día me va a ganar la ansiedad, porque yo ya no puedo controlarlo. Ya escucho más frecuentes las voces. O sea, ahí te diste cuenta que ya se te había salido de las manos. De control. Y yo dije, o sea, algún día esto va a terminar en muerte, porque yo ya no puedo más. Ahí entraste a la realidad, porque no la querías enfrentar. Exacto. No querías enfrentar la realidad. No. Y recuerdo que en esa iglesia empezó a tocar mi fe, porque todo el mundo me preguntaba, ¿está ocupado aquí? Porque yo siempre apartaba la silla de él. ¿Está ocupado aquí? Y decía, sí, aquí está mi esposo. Hasta que un día una hermana me preguntó así abiertamente, me dice, ¿por qué siempre dice que aquí está su esposo, pero en todo el servicio no llega nadie a sentarse? Tal vez usted no lo mira físico, pero espiritualmente sí. Entonces, hasta que me voy dando cuenta que lo que quería el enemigo era matar mi fe. A través de lo que él me decía, a través de lo que él hacía, porque yo seguía confiando que Dios un día lo iba a traer y lo iba a poner en esa silla. Fíjate que esto es bien importante porque yo estuve buscando información, ¿verdad?, de lo que es la depresión y la ansiedad. Y dice que la ansiedad y la depresión no solo son emociones, sino que también es aflicción del alma, afán, angustia, quebranto, que surge ante el temor del pecado o del dolor. Y esto a mí me impactaba porque dice que no solo, como tú dices, no solo ataca tus emociones, tu mente, tu salud físicamente, sino que la fe. Sí. Quiere matar la fe y es algo como también de que te lleva a la desesperanza, a perder la esperanza de decir, como tú dices, un día esto me va a ganar. Un día esto va a tener un desenlace de muerte. Porque era progresivo, es progresivo. Sí. Entonces, pero hay algo bien importante que el Señor nos recalca, que aquí vemos varios, podemos decirle testimonios en la palabra, que varios siervos de Dios, hombres de Dios, se pudiera decir fuertes en la fe, pasaron depresión y ansiedad, que es como en el caso de David, en el caso del profeta que descendió fuego, Elías. En el caso de Job, por la situación de enfermedad, él ya se sentía que estaba perdiendo la fe y la esperanza. El rey David, a consecuencia de la persecución, primero del rey David, del rey Saúl y después de su hijo,
sea, él entró pues porque tenía un dolor en su alma. Y del profeta Elías, por una palabra que fue lanzada y persecución, él llegó hasta desear la muerte. Entonces vemos de que esto ha existido y que son, que algo que me impactaba a mí, que dice que también es un ataque del enemigo que viene a desenfocarte, a traerte esa palabra, desánimo. Desánimo, y viene a traerte también, como tú me compartías, que te sentías somnolienta. Quiero que me compartas eso, que Dios te decía, cómo era tu estado espiritualmente, porque físicamente tu cuerpo ya había llegado a un colapso, físicamente ya porque estabas en tus fuerzas, porque te refugiabas en Dios, pero era como por etapas, pero no era algo constante. Me refugiaba en Dios cuando yo quería respuesta. Eso es muy importante. Me refugiaba en Él cuando yo quería, ahí sí que la fe microondas, ¿verdad? De que, ok, Señor, mira lo que Él está haciendo y quiero que me respondas. Si yo me meto, tú me vas a responder rápido. Sí. Entonces, eso es lo que Dios estaba trabajando en mí, de que me metiera en intimidad con Él, me respondiera o no me respondiera, sino simplemente por tener una relación con Él, con Dios. Entonces, tuviste de cerca mi intimidad con Dios. Prácticamente sí. Yo vivía en el baño de la casa. Yo a la hora que Él me levantaba, yo me ponía a orar y no me importaba. Yo dormía poco, pero pasaba más en oración. Entonces, eso es lo que el enemigo quiso quitar con todo lo que yo pasé. Desenfocarme del propósito que Dios tiene para mí. Entonces, llega la etapa que me dice que quiero volver a retomar eso. De volver a ser tal vez mejor que antes. Porque yo iba en el carro y yo iba llorando porque yo iba hablando con Él. O sea, tenía una intimidad tan estrecha que yo en cualquier momento me tocaba el Espíritu Santo y yo en donde como caía y seguía orando. Y no me importaba quién me viera o quién no. Hasta ese punto llegué. Entonces yo como que quería volver a recuperar eso. Entonces Él viene y me dice, pídeme que quite el espíritu de somnolencia. Wow. Y yo sin saber qué es somnolencia, yo le dije, porque Él me lo dijo, yo le dije, Señor, quítalo. Yo ya no quiero estar así. Y yo cuando voy a buscar qué es somnolencia, es letargo. Es sueño profundo, que tú quieres levantarte, pero no puedes, tu cuerpo no responde. O sea, pienso que es casi similar como una persona drogada. Quiero pensar que su cuerpo no responde, pero él quiere estar cuerdo. Sí. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero que me quites de eso. Quiero volver a recuperarte, quiero volver a enamorarme de ti, porque siento que el proceso que yo he pasado me ha desenfocado totalmente de lo que tú en realidad quieres hacer en mí. Entonces eso es lo que le dije a Dios, que me quitara, para volver a ver mi proceso de diferente manera, para que no me quitara la esperanza de que Dios pudiera hacer algo en mí de nuevo. Y es que eso es bien, bien importante, porque ahí en la etapa de tu matrimonio fue como que cobró vida todo lo que te había estado persiguiendo desde tu niñez. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en tu vida cuando das a luz a tu primer hijo, tu niño varón? Fue algo tan impactante porque Él desde los 6 años me lo mostró, de que mi primer hijo iba a ser varón. Y hasta Él me dio el nombre, que le pusiera Samuel. Entonces yo creía que el primero iba a ser varón. Sí, yo me acuerdo que siempre decías que tu primer hijo sería varón. Ajá, que iba a ser varón porque Él ya me lo había dicho. O sea, era tan alta mi fe en Él que ahí sí que como cuando uno está enamorado uno cree todo.
Pero fue impactante a la vez porque yo deseaba tener un bebé. Dios me lo concede, pero con esa alegría también venía un trastorno. Y a pesar que clínicamente te habían dicho que eras estéril. Sí. Médicamente te habían dicho que eras estéril. Sí, entonces Dios con Samuel fue que Él me bendijo y abrió mi vientre. Entonces, cuando Él me da esa palabra y unge mi vientre, también me dijo que iba a dar a luz un profeta. Entonces, cuando me da Samuel, no sé si recuerdas, ahí en ese tiempo, pues él ya se había ido. Sí. Entonces, entro a esa etapa de depresión postparto por el abandono que estaba sufriendo por él. Entonces, pienso que era ya como la depresión y la ansiedad ya estaba a lo más a su nivel. Ajá. Y ya, porque el embarazo de Samuel fue muy, muy riesgoso, porque me acuerdo ese día que tenías 3 meses de embarazo, cuando te dijeron de que él que te tenías que cuidar porque era un embarazo de alto riesgo, también por la situación emocional que estabas viviendo. Y me acuerdo que te empezaste a cuidar, pero a los 6 meses viene el primer ataque fuerte para él y para ti, porque fue cuando el doctor te dice en una cita, te dice, su bebé se quiere venir. Y ya puede nacer a los 6 meses. Creo que ibas a cumplir 6 meses, no tenías ni los 6 meses, eran, ¿qué? 5, te faltaban semanas para los 6 meses. Y me acuerdo que te dijeron, le vamos a poner una inyección, pero para retenerlo, para que él llegue a los 6 meses, para que pueda nacer, pero eso o le perjudica a él o le va a perjudicar a usted mucho. Te puede dar un paro cardíaco. Te puede dar un paro cardíaco. Esa era una de las de los efectos secundarios, de alguna consecuencia que estabas en riesgo que te pasara. Entonces, me acuerdo que ahí fue cuando una de muchas veces que te vi aferrarte a la fe y refugiarte en Dios y decir, no me la voy a poner. Porque yo sé que Dios me lo mostró desde que yo tenía 6 años. Dios abrió mi vientre y me bendijo con mi hijo, y yo sé que la mano de Dios, porque Dios me lo mostró en su mano. Yo sé que la mano de Dios lo tiene y va a permitir que él nazca. Si Él me lo prometió, nadie me lo va a quitar. Exactamente, entonces me acuerdo que yo me quedé así como que dije, ¿estás segura? Porque se puede venir. Y ya tienes 5 meses, ¿estás segura? Y yo como viendo cómo te convencía que te la pusieras, y me dijiste, no me la voy a poner, porque en este proceso yo sé que Dios lo permitió para que su nombre sea glorificado. Y en un punto hasta yo dije así como que, no sé si todavía te acuerdas que te dije, es que todo lo querés espiritualizar. No, hombre, si esto es algo médico, ponételo. Y me dijiste, no, porque era ese nivel de entrega a Dios a través del proceso que estabas pasando. Fue un momento, un tiempo de entrega total a Dios, de dependencia total a Dios, que hasta a mí yo decía, no, hombre, ya estás exagerando, ¿cómo es que todo lo quieres espiritualizar? No, hombre, hay cosas también que hay que hacer. Que los médicos tienen que los hacer. médicos, para eso Dios los dejó también, y me dijiste, no, y no te la pusiste. No. Y me acuerdo que llegaron los 6 meses y yo esperando que cualquier cosa pasara, y fue cuando mejor estuviste. Entonces, yo también pude ver la mano de Dios ahí obrar en tu vida y el poder de Dios. Entonces, cuando ya llega al tiempo de dar a luz, ahí sí fue como que yo dije, Dios mío, yo te la pongo en tus manos, a ella y al bebé. No sé qué va a pasar, pero yo sé que tú estás en control. Y en cierta manera, esa parte de la inyección, ese proceso me sirvió a mí también, porque cuando te vi que ibas a dar a luz y de la manera que te pusiste de mal,
fue como que vino ese recuerdo a mi mente, como que Dios me lo trajo y me dijo, no. O sea, aunque la veas así, ella cree en que lo va a hacer y que que el bebé va a nacer, ella lo va a dar a luz. Entonces, ahí yo fue como que también el Señor renovó mis fuerzas de decir, porque me tocó vivir toda esa etapa de tu vida contigo. Sí. Bien, bien, bien de cerca. Prácticamente como ser en ausencia de mi mamá, me tocó hacer el papel de mi mamá Sí. acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando nace Samuel? Bueno, como bien te recuerdas, bien enredado en el cordón. Sí. Fue algo tan impactante también porque él viene con promesa y se enreda en el cordón. El doctor lo empieza a jalar y no nacía, no lo podían sacar. Cuando él empieza a hacer la cirugía, le corta parte de la cabeza. Sí. Entonces, el enemigo siempre quería de otra manera tocar mi fe. Y también atentar contra la vida de él. Atentar contra él. Porque él es una promesa que Dios me dio desde muy pequeña. Entonces, cuando pasa eso, gracias a Dios nace bien, y ahí es donde viene lo más fuerte. Vamos al hospital, estamos ahí en el hospital y yo le digo a la enfermera, quiero ver a mi hijo. Y dice, ok, ahorita te lo traemos. Y que lo lleva. Pero cuando yo veo y lo veo así tan de cerca y me dice, ¿sabes qué? Él no es tu hijo, nos equivocamos. Como tú dices, ahí me agarró como ansiedad. Le dije, no, él es mi hijo. Sí. Y dice, no, él no es, porque no tiene la bandita, no tiene el nombre. No, le dije, ese es mi hijo. Y recuerdo que le agarré el cunero donde lo llevan. Y le dije, no te lo vas a llevar porque es mi hijo. Y yo estaba con los sueros, tenía agujas y todo. Y cuando ella dice, no señora, tranquilícese, vamos a traerle a su hijo, pero él no es. Yo recuerdo que me senté en la camilla y me jalo el suero y me jalo la otra. Le digo, no, tú no te vas a llevar a mi hijo porque es mío. Entonces, ahí es donde yo empiezo a llorar y le digo, es que yo quiero a mi hermana, quiero a mis hermanas porque me están quitando el derecho de ver a mi hijo, de tenerlo conmigo. Literal, habíamos llegado media hora a la casa, entrando, cuando nos llaman del hospital y nos dicen, necesito que vengan lo más pronto posible. Y yo me quedo así como que, ¿por qué? Apenas venimos del hospital, apenas salimos del hospital, venimos llegando a casa. Y dice, oh, es que su hermana está muy mal. Yo me quedé así como que, ¿qué pasó? O sea, ¿se le complicó la cesárea? ¿Se le abrió? ¿Qué pasó? Pero, y me dicen, venga porque es una situación difícil, necesitamos que vengan acá. Pero antes de eso, de que pasara eso, recuerdo que yo estaba sedada. Y recuerdo que de la pared, porque estaba la pared ahí, un cuadro enfrente, recuerdo que de esa pared salieron 4 sombras. Y vienen hacia mí. Y cuando vienen esas 4 sombras, 2 me agarran de los brazos y 2 de las piernas. Y recuerdo que me jalan, me levantan y me llevaban hacia la pared del cuadro. Y cuando yo volteo a ver, veo mi cuerpo en la camilla. Y yo gritaba y decía, yo no me quiero ir, Señor. Sácame de esto, por favor, que yo no me quiero ir. Y cuando yo le grité así fuerte y le dije, la sangre de Cristo tiene poder porque todavía no es mi tiempo y yo no me voy a ir porque acaba de nacer mi hijo y yo no me quiero ir y tu sangre vale y yo me cubro con tu sangre preciosa. Recuerdo que como que me trajeron de vuelta y caigo en mi cuerpo y yo me despierto. Y ya cuando yo me despierto es cuando pasa el suceso con la enfermera. Entonces, ya el enemigo acechando. Ya era él, que de una u otra manera él quería, o sea, entrar con más fuerza y tomar posesión total de mi cuerpo y de mi mente. Y ahí fue donde me agarró esa ansiedad y yo dije, no, yo quiero a mis hermanas porque yo ya no me podía controlar. En ese punto fue cuando ya no era la depresión de los sucesos anteriores, ya no era del matrimonio,
ni del espíritu de abandono, porque ahí ya venían operando muchas cosas. Sí. El abandono, la tristeza, el enojo, la ira, por tantas cosas que pasaste durante ese proceso. Ahí ya creo que ese punto fue el más vulnerable, porque ahí ya era la responsabilidad de madre, de decir, él solo me tiene a mí, y de defenderlo, de decir, no, él es mi hijo. O sea, si yo no lo defiendo, si yo dejo que se lo lleven, cualquier cosa pudo haber pasado. Se lo pudieron hasta haber dado a otra persona, porque ellos decían que no era tu hijo. Sí. Entonces, y era algo tan, yo vi ese ataque tan fuerte, porque cómo era posible de que no lo revisaran y no se dieran cuenta, pues, que la bandita no la tenía. Pero ¿por qué no revisaron en las colchitas, en el cunero? No, ellos solo dijeron, no es suyo, señora, no es suyo, no es suyo. Sin revisar que ahí estaba la bandita, que pues que era tu niño. Y cómo, yo digo, cómo no iban a pensar si cuando nacen uno los ve. Sí. Y eso cuando uno los ve es imposible, por más anestesiado que uno esté, es imposible que olvidar su cara. se le borre la cara. Entonces, porque es parte de uno, ¿verdad? Entonces, yo ahí, cuando llegamos al hospital y yo te veo en esa situación tan difícil, yo dije, ¿qué pasó aquí? Y ya me dicen, no, es que pasó un incidente, hubo una confusión, la enfermera pensó que no era su hijo y ella se puso tan mal, y de ahí ya nada volvió a ser igual. Me acuerdo que estuvimos 3 días más ahí en el hospital, y al tercer día que salimos, te llevo a la casa y pues te acomodamos bien, y pues la primera noche en casa con el bebé, yo súper cansadísima. Voy a acostarme. Cuando yo me acuesto, literal, escucho los gritos que me estabas llamando, y somatabas en la pared llamándome con esa desesperación de que algo pasaba. Yo dije, ¿qué pasó? El niño no le despierta, el niño se le ahogó, ¿qué pasó? Y cuando voy, me encuentro con la sorpresa que me dices, no lo puedo cuidar. No quiero hacerle daño. Yo me quedo así como que, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Yo dije, todavía está anestesiada, no le ha pasado la anestesia, y ya son 3 días. Y te vuelvo y te pregunto, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué era lo que sentías ahí? Primero era eso de que cuando tú te enfocas en esa voz y escuchas esa voz, la voz te quiere como dirigir y te da instrucciones de lo que tienes que hacer. Entonces esa voz me estaba dando instrucciones a mí, que es lo que quería que yo hiciera con mi hijo. Entonces yo dije, no, yo no quiero hacerle daño. Ya, literalmente pensé tanto que me costó como para que ahorita le haga daño yo misma. Y empecé a orar, puse música, empecé a orar, yo lo miraba y recuerdo que yo no podía verlo porque yo ya, mi mente ya tenía una película haciéndole daño a él. Entonces yo dije, no, yo no le quiero hacer daño. Ahí fue donde yo dije, te empecé a tocar la pared y dije, no, prefiero entregárselo a yo hacerle daño. Entonces yo veía y yo recuerdo que yo lo abracé y le dije, perdóname por lo que voy a hacer, pero yo sé que un día tú lo vas a agradecer. Y vamos a estar bien. Porque lo que me queda a mí, me llena de satisfacción, que te voy a ver crecer. Y recuerdo que caí fue donde empecé a llamarte y a decirte, porque literalmente yo me sentía impotente, que no podía cuidarlo. Porque al solo verlo, al solo acercarlo, yo ya mi mente volaba. Entonces eso es tan importante, de que no le prestes la atención a esa voz. Y es que es bien importante decir, porque como estamos hablando este tema, ¿verdad? En esta plataforma, hay muchas mujeres que están pasando una depresión postparto. Sí. Tal vez no en la situación que tú la pasaste por abandono o por todas las situaciones que has pasado, pero la depresión postparto es algo que viene de la impotencia que uno
piensa, el miedo, que uno piensa que cualquier cosa va a dañar al bebé y que uno se siente incapaz de defenderlo, de protegerlo. Entonces, y todos esos miedos son los que vienen a operar y es una puerta accesible para que ataque la depresión y la ansiedad. Pero no solo eso. En mi caso, yo pensaba en lo que la gente iba a decir de mí si yo abría mi corazón y de decir lo que en realidad estaba pasando conmigo. Sí, porque muchas mujeres tienen miedo a hablar. Muchas mujeres dicen, van a pensar que estoy loca. Exactamente. Van a pensar que yo soy mala, que yo estoy mal. Me van a quitar a mis hijos, me van a llevar a un lugar de psiquiátrico. Y no, o sea, piensas que en ese momento nadie te va a entender por lo que tú estás pasando. Entonces, es ahí donde uno empieza a callarse y a callarse cosas que pasó en mi caso, que se salió de control, por no decirlo a tiempo. Sí, por quererlo enfrentar en tus fuerzas. Exactamente. Pero yo creo que aquí es importante, tanto la persona que lo está pasando, saber buscar la ayuda con las personas correctas. Primeramente, refugiándose en Dios. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando me dijiste, si pasaste la situación, que yo me di cuenta y me dijiste, tomaste esa valentía y me dijiste, yo no quiero hacerle daño, yo estoy pasando por esto. Entonces, yo en cierta manera te entendí, porque mucha gente, me acuerdo que se me acercó y me decía, métala a un lugar psiquiátrico. Pero yo siempre dije, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo hacer? Porque no solo se trata de recurrir a lo médico, no, también porque vemos muchas mujeres que las han metido a lugares de esos y no pasa nada, al contrario, salen peor. Lo que pasa es que ahí solo te medican, solo te adormecen y te medican. Yo recuerdo que en esa etapa yo mantenía mucho ibuprofeno, porque yo cualquier dolor que sentía, tal vez solo estaba en mi mente y yo ya me tomaba una pastilla. O sea, prefería pasar sedada a pasar llorando. Y es lo que hacen en las clínicas, ¿verdad? Darles para que calmantes. se olviden. Pero eso no va a quitarte el dolor. No. Eso no va a quitarte lo que estás sintiendo y el problema que estás teniendo. Sí. Entonces, yo pienso que aquí es la clave, es recurrir, refugiarse en el Señor, agarrarse de la fe y decir, llevar, como dice la palabra del Señor, todo pensamiento cautivo a los pies del Señor. Porque nosotros he estado estudiando mucho en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes, potestades de maldad. Y me impactó este libro de la palabra, porque también es algo que nosotros a veces no sabemos lo que viene operando, porque esto vino porque mi mamá padeció 7 años postrada en una cama a punto de morir de la depresión y la ansiedad. Es algo cíclico. Que se quiere transferir a nuestras generaciones. Y por eso hoy en día hay que saber identificar contra qué estamos peleando. Sí. Y también las personas que te rodean es muy importante en cada proceso que estamos pasando, porque yo lo que pensaba, decía yo, no, es que la van a medicar. Ella no va a poder criar al bebé. Y yo decía, o tal vez hasta cualquier cosa puede pasar. Y yo decía, no, el no exponerlos, ¿verdad? Entonces yo dije, no, Señor, ayúdame. Y Dios nos dio la oportunidad de poder ser ese canal de bendición para tu vida, de poder no solo cuidarte, sino también cuidar del bebé. Y nos turnábamos con mi esposo para cuidarte a ti y cuidar al bebé. Entonces, y refugiarnos en Dios. Y me acuerdo que en ese tiempo también fue como esa llamada de atención a Dios, porque me acuerdo que llegó un siervo de Dios a orar en un momento muy difícil de tu vida. Llegó a orar, que fue ese día. Sí. Llegó a orar y le dijo a mi esposo,
porque no estábamos no estábamos tan afirmados en el Señor. Y me acuerdo que este varón le habla a mi esposo y le dice, tú como cabeza, tú tienes que afirmarte, porque el enemigo está bombardeando tu casa, y en ausencia del esposo de tu cuñada, tú eres el varón de la casa, y tú tienes que tener esa autoridad de parte de Dios. Te tienes que afirmar, y se tienen que afirmar. Y yo me acuerdo que yo sentí esa llamada de atención de parte de Dios hacia nosotros. Pero es algo bien importante, porque es cierto, en un punto viste la oscuridad, porque el enemigo te vino a encerrar en la oscuridad, como a encapsular en algo que sentías que no ibas a poder salir. Pero como Dios, su mano de misericordia, y por el propósito que tiene para tu vida, porque yo me acuerdo que el Señor desde pequeña te venía hablando cuál es el propósito que tiene para tu vida. Cómo es que el Señor, en cada etapa que has pasado, el Señor te remarca el propósito, la identidad que te ha dado como hija de Él, y que no estás sola. O sea, que Él es tu padre, Él es tu esposo, Él es tu amigo, Él es tu refugio, tu pronto auxilio en la tribulación. Sí. Y cómo es que el Señor, de esa etapa de que el enemigo te tenía atada, como dice el tema, prisionera de tu propia mente, porque sentías de que no podías criar a tu hijo porque no le querías hacer daño. Y hay vemos tantos casos que se escuchan. Yo misma antes decía, cuando miraba un caso de, se salían las noticias, la madre le hizo daño a su hijo, la madre mató al hijo, y ella dice que no se acuerda. Yo antes decía, ¿qué persona podría hacerle daño a su propio hijo? ¿Cómo no se va a acordar? Sí, ¿cómo no se va a acordar? Sí. Porque a veces uno es rápido, ligero para juzgar, sí. Pero no sabe realmente lo que está operando ahí, cómo es que ataca, y que la persona es una víctima de su mente, de sus pensamientos. Y es que eso toma posesión de tu cuerpo. Ajá. Y no sabes qué es lo que está pasando en ese momento. Hasta después es cuando reaccionas y dices, ¿de verdad lo hice? ¿Esto pasó? Y es que mucha gente no cree. Dice, no, es que está mal de la mente. No, son ataques del enemigo, que está. Él dice que el fin de él, la función de él, es matar, robar y destruir. Y él usa, por eso dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar, porque él, como él no tiene poder para hacernos, para matarnos literalmente, él quiere tomar posesión de los cuerpos para hacer el daño. Pero Dios permite la prueba. Pero como le dijo a Satanás cuando atacó a Job, puedes tocar sus bienes, sus finanzas, sus hijos, su casa. Puedes tocarle la carne, el cuerpo, pero su alma no, su vida no, porque me pertenece a mí. O sea, eso es, vemos el poder de Dios, la mano de Dios de misericordia, que Él permite la prueba. Pero si algo nosotros debemos de estar bien seguros y confiados en Él, que aunque Él permita la prueba, nuestra vida está en las manos de Él. Amén. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. En Él no hay poder, Él no puede decidir en nosotros cuando morimos, porque eso no le pertenece a Él. Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. La autoridad y el poder de nuestra vida la tiene Dios, porque Él es nuestro Padre, Él nos creó. Fíjate que algo muy importante también es que con todo esto, literalmente era como escuchaba la voz del enemigo, pero también escuchaba la voz de Dios. Porque hubo una etapa de mi vida que yo dije, yo ya no quiero estar aquí en esta tierra. Yo ya no me quiero, ya no quiero sufrir más, porque uno piensa que quitándose la vida uno va a dejar de sufrir. Entonces yo dije, no, ya no quiero sufrir. Y recuerdo que agarré un Gillette
y recuerdo que lo pasé aquí en mis venas y el gilet no tenía filo. O mi piel era muy dura o el gilet no tenía filo. Pero yo sabía que era Dios. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Ya por eso te digo que a veces uno no se da cuenta, uno entra como que te encapsula eso y toma posesión de tu cuerpo porque uno no se da cuenta de lo que hace. Cuando yo reacciono, yo digo, Señor, perdóname, porque tú eres el único que das y quitas la vida. Pero ahí es donde Él me enseña. Y ese día me dice, te pasa esto, que escuchas mal la voz del enemigo porque tú no te has perdonado por todo lo que has pasado. Entonces yo dije, Señor, ayúdame a perdonarme. Porque si yo no me perdono, no voy a poder salir de esto. Aunque así te tenga yo a ti, no voy a poder salir de esto. Una parte muy importante en todo esto es que te perdones a ti mismo. Sí. Porque es algo que le va a dar acceso a Dios, porque Dios es caballeroso, pero es algo que le va a dar acceso a Dios para que Él pueda trabajar de la manera que Él quiere trabajar en ti. Entonces yo empecé a trabajar para perdonarme yo y decir, ok, Señor, yo perdono todo lo que me ha pasado, te entrego estas cargas, te entrego todo lo que tengo, que ya no puedo. Y Él empezó a trabajar. Cuando yo me rendí a Él y empecé a perdonarme por algo que yo no había pedido que me pasara, Él empieza a trabajar. Yo ya empiezo a ver mis pruebas y mis procesos de diferente manera. Empiezo a ver que aunque haya dolor, Dios tiene un propósito siempre. Sí. Que aunque ahorita yo esté llorando, pero sé que el día de mañana, como en este momento lo estamos diciendo, voy a testificar de lo que Dios hizo. ¿Y cómo es que el Señor te libera de ese ataque del enemigo a tu mente para querer dañar en esa etapa a tu hijo de la depresión postparto? Uh-huh. ¿Cómo es que el Señor te libera de eso? Recuerdo que me sentí como que iba creciendo mi cuerpo. Y recuerdo como que yo me hice pequeña. Y caí como en un frasquito. Y yo muy adentro de mi cuerpo yo decía, no lo dejen que él se tome posesión de mí, ayúdenme. Porque esto es más grande que yo, pero ayúdenme, oren por mí. Entonces yo de adentro, de lo interno mío, yo le decía, Señor, ayúdame, porque ellos no van a poder saber qué es lo que yo estoy sintiendo. Y yo le empecé a pedir a Dios y le dije, Señor, hazme libre. Yo te entrego toda carga a ti. Y yo recuerdo que en ese entonces se manifestó y yo podía escuchar todo lo que él decía. Y yo dentro de mí decía, no es cierto. Él solo les está mintiendo. Yo quiero ser libre. Uh-huh. Quiero que me ayuden a ser libre. Entonces recuerdo que en ese entonces Dios usó a estas personas, estos hermanos, y también usó a Juan Carlos para que yo pudiera ser libre. Entonces yo le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero, pero tenía ese temor todavía, ese miedo de poder tocar al nene, porque decía, va a venir otra vez. Yo ya no quiero sentirme de nuevo así. Pero por eso es, como dices, es muy importante las personas que te rodees, uh-huh. Porque había alabanza en la casa, leíamos la palabra, sí. Era algo que, aunque mi mente, Señor, eso quería dardear mi mente, no dejaba, porque había alimento en la mesa, había alimento en la casa, había un altar abierto en la casa, a pesar de que no nos congregábamos como debemos de congregarnos, había eso. Entonces, ahí es donde Dios viene y me dice que tengo que ser constante con el mantener mi mente ocupada. Y es donde en realidad Él viene y me libera. Y es que eso es bien importante, ¿verdad? Porque yo podía meditar un poco en la palabra, uh-huh. Y ver uno de los de las definiciones que dice que lo que conlleva esto es a la ansiedad y a la depresión, es una tristeza profunda, uh-huh.
la angustia, el espíritu quebrantado o pesadumbre. Dice que esto se puede reconocer como el espíritu humano se siente enfermo. Se siente enfermo. Y hay unos ejemplos, como te decía, de Elías. Y esto me habla mucho porque dice que Elías, después de obtener grandes victorias, fue cuando le vino ese espíritu. Y en tu caso, fue que obtuviste la victoria más grande de que, una, creíste que nadie se iba a fijar en ti. Y te casaste. Dios te dio a tu esposo. Segundo, eras estéril. Y Dios te da la victoria y abre tu vientre y te da a tu hijo. Amén. Entonces, después de esas grandes victorias, vino el ataque. Sí. Vino ese espíritu. Luego, me trae a Job, como te decía. Él experimentó la desesperación por todo lo que estaba pasando. La situación, perder sus hijos, perder sus bienes, perder todo. En tu caso, hubo desesperación porque perdiste tu matrimonio. Sí. En ese momento. O sea, tus finanzas. Hubo una desesperación que también ayudó a que ese dar acceso a ese espíritu que te atacara. Y también me traía a Ana, que Ana sufrió amargura de su alma por todo lo que estaba pasando, y en cierta parte tú me decías, es que yo no entiendo, yo veo familias y por qué ellos son felices y yo no. Amargura. Sí. Pero cómo Dios viene a obrar y a restaurar, porque dice que es lo que el Señor quiere de nosotros, es que traigamos todas nuestras cargas y nuestras quejas delante de Él. Y que eso nos va a traer un descanso en Él. Dice, echar toda vuestra ansiedad sobre mí. Y Él trae descanso. Y también las personas que te rodean. Sí. Quienes te están dando esa esperanza. Vas a salir de esta. No te preocupes, vas a estar bien. Todo esto es momentáneo, como dice la palabra. Todas las tribulaciones que pasamos son momentáneas. Sí. Tienen su fecha de caducidad. No es eterno. Pero nos enfrentamos en diferentes procesos porque cada prueba es nuestro diario vivir mientras estemos en la tierra. Sí. Pero como no estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra, No. porque somos peregrinos en esta tierra y vamos a padecer. Pero nuestra recompensa cuando estemos delante del Señor es esa corona que Él promete darnos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios hace, que Dios nos da. Y aferrarnos a las promesas, de refugiarnos en Él. Él va a traer descanso para nosotros. Entonces, eso es bien importante, que cuando Dios te libera, eso, ahí creo que ya fue el disfrutar, que fue cuando Samuel tenía 3 años. Ahí es cuando Dios te libera de ese espíritu que quería tomar posesión de tu cuerpo para dañar la vida de Samuel. Me libera por una palabra que él me dijo. Y me quedó bien grabada esta palabra y yo dije, hasta ahí entendí. Porque él me dijo, te quiero para mí. Quiero que vuelvas a hacer lo que antes hacías. Porque yo podía estar cocinando y yo dejaba la cocina y yo me iba y yo me refugiaba en Él. Podía dejar lo que tenía que hacer y hasta trabajos dejé por refugiarme en Él. Entonces, esa frase, esa palabra que Él me dijo, te quiero para mí. Ok, Señor, me rindo. Y es ahí donde Dios me libera. Y han venido dardos porque viene, o sea, el enemigo intenta de nuevo. Pero ahora ya tengo esa autoridad que me dio Dios, de decir, todo pensamiento lo llevo cautivo a los pies de Cristo. Yo valgo la sangre de Cristo. Ya Él me sacó, yo ya no voy a volver a Él, porque Él ya lo hizo. Y yo ahora veo a mis hijos, disfruto de ellos, y es algo que ahora
el simple abrazarlos, el simple abrazar a mi hijo en tiempo atrás era un temor que me metía porque le podía hacer daño. Y ahora el abrazarlo, después de la liberación que Dios permitió en mi vida, es como, aquí está la victoria que yo te he entregado. Entonces, yo en esta tarde quisiera decir a esas mujeres que están pasando por eso en este momento, que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo soy un testimonio vivo de lo que Él hizo. Y experimenté muchas cosas que por el tiempo no las podemos decir paso a paso, pero si tú escuchas voces, si tú escuchas instrucciones que Él te indica para hacerte daño a ti o a tu familia o a un ser querido, lo que no sé, déjame decirte que Dios es más fuerte que eso. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ama tanto que permite la prueba. ¿Por qué? Porque te quiere hacer fuerte. Quiere que tú tengas dominio sobre esa área, porque sabe que tú le vas a servir el día de mañana en esa área. Van a venir personas que se te van a acercar, porque a mí se me han acercado personas con la misma situación que yo pasé, o a veces peor. Pero yo ya tengo que contarles, ya tengo que decirles, ¿sabes qué? Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Así es. Así como me liberó a mí, lo puede hacer contigo. Él sanó mi vida desde muy pequeña, lo va a hacer contigo. No tengas temor de venir hacia Él, no tengas temor. Pídele a Dios para abrir tu corazón con la persona correcta, pero no te quedes con eso tú solo. Esa es la peor decisión que uno puede hacer, de querer decir yo puedo salir solo. Sí. Porque no, sabemos que para eso Dios está, y sabemos que Él nos da, como decir, si nosotros no le damos ese acceso, Él no lo va a hacer. Él no tiene ninguna autoridad. Exactamente. La autoridad que Él encuentra es cuando nosotros le abrimos una puerta. No te detengas a escuchar la voz. Ajá. No le prestes atención. Tú tienes la autoridad para decirle, tú a mí no me vas a venir a amedrentar, tú a mí no me vas a venir a quitar el gozo, la paz que Dios me dio. Eso es lo que Dios quiere trabajar en todos nosotros. Así como en mi caso, quitarme el miedo y poder tener esa fe que yo tenía antes, porque ahora yo puedo decir, gracias Señor, porque puedo recordar sin dolor lo que Él trabajó en mi vida. Y a ese punto voy. El tema, ¿verdad? El versículo base de esto es Isaías 43, 18, 19, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Amén. Así es que, como bien decimos en este podcast, compartimos no solo la palabra del Señor, sino testificamos del poder de Él. Que como dijiste tú, si Él lo hizo contigo, lo puede hacer también con todo aquel que está escuchando a través de esta plataforma. Él lo puede hacer contigo también. Aquí está la promesa. Él hará cosas nuevas en tu vida. Solo es algo importante que tú reconozcas que sin Él en tus fuerzas no lo puedes lograr. El enemigo no tiene el poder sobre tu vida. La ansiedad, la depresión no tiene el poder sobre tu vida. El único que tiene el poder sobre tu vida es Dios, pero Él necesita que tú te rindas a Él y lleves toda ansiedad sobre Él. Él te quiere dar paz, Él te quiere dar gozo, Él te quiere quitar toda amargura, Él quiere sanar tu mente y tu corazón, tu alma. Pero necesitas rendir tu vida al Señor. Y hoy en esta tarde quiero dejar esto en tu corazón. Si tú quieres aceptar al Señor, abrirle las puertas de tu corazón,
o reconciliarte con Él, si te has apartado del camino de Él y estás luchando en tus fuerzas, déjame decirte que hoy en este día Él está tocando a tu puerta. Él está diciéndote, ven, regresa a mí, que yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Yo peleo tus batallas. No tienes por qué pelearlas solo en tus fuerzas. Y en este día quiero que hagamos esta oración de fe, si tú la quieres hacer, y darle lugar al Señor, que tome la autoridad sobre tu vida y que tome el control de tu vida. Hoy en esta noche yo te invito a que hagas esta oración, ahí donde quiera que estés, ahí donde quiera que estés escuchando, el Señor te invita a que lo dejes entrar en tu corazón. Así es que vamos a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, gracias. Gracias porque a través de esta plataforma, de este testimonio, hablaste a mi vida. Señor, yo te entrego toda ansiedad, toda depresión, todo aquello que ha querido atacar mi vida. Señor, yo la entrego en tus manos y yo reconozco que tú eres mi suficiente y verdadero Salvador. Toma el control de mi vida. Yo abro las puertas de mi corazón, entra en él. Cena conmigo, Señor. En esta noche, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te reconozco y te doy la autoridad sobre mi vida. Ven y entrónate en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú obrando en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que busques del Señor. Refúgiate en Él. Recuerda que no estás solo. Tienes un Padre que pelea por ti. Congrégate. Busca una iglesia cercana. Congrégate. Es lo mejor que tú puedes hacer. Rendir tu vida al Señor. Así es que si en este día tú has hecho esta oración, déjame decirte que tu vida de ahora en adelante será diferente, porque le has entregado el lugar al Señor que pelee por ti. Así es que, como dice aquí, Él hará brotar ríos en tierra seca. Y como bien se llama este podcast, Soplo de Vida, el Señor trae ese soplo de vida a tu vida, a dar vida a todo lo que está muerto, a dar ríos donde hay sequedad. Y hoy el Señor está trayendo esos ríos de agua viva sobre tu vida, quitando toda sequedad en tu vida. Lo declaramos en el nombre de Jesús sobre tu vida. Escríbenos, cuéntanos qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Testifica lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque Él tiene el poder. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Así es que queremos despedirnos en esta noche. Gracias por estar aquí en esta plataforma con nosotros y por contarnos, testificarnos tan impactante testimonio que sé que será de mucha bendición para todas aquellas que nos están escuchando y todos aquellos que nos están escuchando de cualquier edad. Así es que te deseamos una feliz noche, una semana muy bendecida y gracias por tomar este tiempo y escucharnos, y gracias por el like que nos das y comparte. Sé que será de mucha bendición. Amén. Gracias.